Bueno, como ya lo había anticipado un poco en la introducción que hice el otro día, voy a hablar un poquito de un texto de Freud que a mí en lo personal me gusta mucho. Se llama Los que fracasan al triunfar. Es un texto corto que lo pueden encontrar está en internet, está en todos lados. Es un texto muy interesante. Freud lo toma dentro de una serie de textos que hablan un poco, o me da la sensación que intenta transmitir los fenómenos clínicos siempre en relación, que es lo que él más trabajaba, en relación a la estructura más neurótica, que es lo que él consideraba la enfermedad, por así decirlo. Em, y bueno, este texto la verdad que me pareció siempre muy interesante, más que nada, más allá de lo que plantea en el escrito, más que nada un título que siempre me pareció muy interesante. Ahora voy a decir un poco por qué. El texto se llama, bueno, como decía, Los que fracasan al triunfar, y me da la sensación como que él cuenta que escucha en su clínica, en su práctica, cierto fenómeno que se repite en términos de lo que podríamos pensar un síntoma o el síntoma y cómo se articula esto con la idea del deseo. Sabemos que es difícil hacer un pasaje, que de hecho es algo que se viene criticando bastante, de esta posición freudo-lacaniana, digamos, hacer un pasaje o hacer una lectura lacaniana de lo que dijo Freud. Sabemos que en muchos conceptos esto es dificultoso, incluso hay cierta, digamos, imposibilidad, porque el concepto, la idea de síntoma y la idea de enfermedad y la idea del lenguaje y la idea sobre todo del deseo, que me parece que es lo principal de lo que habla este texto, de lo que le pasa al neurótico en relación con su deseo. Me da la sensación que si lo leemos desde Lacan es una cosa, es una clínica, y si lo leemos desde Freud es otra. Así que en este caso no podríamos hacer un freudo-lacanismo. Sin embargo, me pareció interesante poder tomar el título del texto eh, para hacer como un contrapunto entre los dos autores. Freud hace referencia, lo voy a decir rápido porque, bueno, para que cada uno después lea el texto, no voy a hacer una puntuación a la letra, como se dice del texto, porque no tiene sentido, y lo pueden leer. Aparte está bueno que después puedan hacer sus interpretaciones y puedan sacar sus conclusiones al respecto. Él dice que este fenómeno se presenta cuando el neurótico, digamos, tiene la posibilidad o se presenta la posibilidad de que algo del orden de su deseo pueda llegar a realizarse. Tenemos que pensar que Freud en este caso está tomando el deseo de manera muy imaginaria, en términos de que sea algo que se presenta, que se le presenta al sujeto en su, vamos a decir así, en su conciencia. En términos de, bueno, es el deseo o es la dirección para donde el sujeto, o para donde el neurótico se dirige. Cuando llega a ese punto, la paradoja que encontramos o que encuentra él es que se presenta la enfermedad. Es decir, el sujeto neurótico enferma cuando algo del orden de su deseo se pone en juego o se llega a conquistar. Es decir, en términos fenoménicos podríamos pensar que una persona que se quiere dedicar a algo, que quiere conseguir algo, cuando llega o cumplir con una posición, que en realidad siempre es simbólica, o una función, cuando algo de eso se empieza a jugar como posibilidad, el sujeto huye automáticamente, y él encuentra esto muy contradictorio, porque como algo que se ama podría ser sintomático. Es una buena pregunta, que a veces decimos en el mejor de los casos es sintomático porque algo del orden del deseo se está poniendo en juego, y lo que descubren o lo que nos traen estos autores es que el neurótico es un experto a huirle tiene una actitud muy, muy, muy de huida con respecto al deseo, en el sentido de que cuando escuchamos deseo, escuchamos angustia, y siempre está la defensa a la orden del día. Entonces, bueno, la explicación que da, para resumirlo un poco, la explicación que da Freud en el texto es que él hace un análisis más bien desde lo que él entendía por el complejo de Edipo, es decir, esta idea de superar al padre, los dones que le otorga, a costa con la salvedad o con el costo de servirse de ello.
Esto genera en el neurótico no solamente cierta ansiedad, por así decirlo, sino mucha culpa, y Freud lo asocia con esta cuestión de la conciencia moral que él lo viene planteando desde el triángulo amoroso que se da en el complejo de Edipo desde su perspectiva. Ahora yo pensaba, ¿no? Porque él plantea el texto de hecho el título lo dice, como los que fracasan cuando triunfan. Es decir, que en el punto en donde se llega al éxito o al triunfo o algo que se quería, el sujeto neurótico, pero en realidad él, porque dice neurótico porque esta declaración hay que hacerla porque es importante. Freud trabaja mucho con las estructuras clínicas. Para él no es lo mismo, la neurosis, la psicosis y la perversión están bien, bien marcadas. Lacan hace una vuelta y me da la sensación como que en realidad la única estructura con la que contamos es la del lenguaje, y la neurosis, la psicosis y la perversión son posiciones del sujeto dentro del discurso. Así que en ese punto no podríamos puentear a los dos autores porque me parece que son lecturas muy diferentes, y hay que tener en cuenta que la función del analista crea de alguna manera esa neurosis o esa psicosis. Digamos, si no hay analista que escuche, si no hay analista que lea ese discurso, no puede existir un síntoma, no puede existir un deseo, por así decirlo. Siempre son posiciones discursivas, esto hay que tenerlo claro. Entonces, la interpretación que él hace de este texto es esa, cuando es la paradoja, cuando el sujeto está por alcanzar esto, cuando el sujeto está por triunfar, hay fracaso. Sin embargo, a mí se me ocurrió, desde la postura, desde la propuesta de Lacan, poder hacer una reflexión y darle una pequeña vuelta, porque sería interesante pensar qué es lo que triunfa, y ahí yo cambiaría un poco, quizás jugando el título del texto, qué es lo que triunfa cuando hay fracaso, y es justamente el deseo. Cuando decíamos que si hay angustia es por ahí, es por el camino, es de alguna manera porque la brújula se pone en juego, y el horizonte existe en el momento en el cual aparece la enfermedad acompañada del éxito o de alcanzar eso. Sabemos que esto es dificultoso porque automáticamente el fantasma vacila, el neurótico se desestabiliza, empiezas a ver síntomas, pero me da la sensación de que lo tenemos que asociar más con el deseo en este sentido, en el sentido de que el deseo es aquello que lo toma al sujeto y no algo intencionado hacia lo cual se dirige. Esa es la diferencia. Bueno, espero que les haya gustado esta mini reflexión. Me pueden dejar comentarios y nos vemos la próxima. Un saludo.